20 de julio de 1933. Un sobre sellado con cera roja cruza Europa en absoluto secreto. Dentro, una carta de 3 páginas escrita a mano, firmada de puño y letra por Adolf Hitler. Destino: la Ciudad del Vaticano. Lo que contenía ese documento cambiaría el curso de la historia mundial, y la Iglesia Católica lo mantuvo oculto durante casi 90 años. Porque esa carta no era una amenaza, no era una declaración de guerra, no era un ultimátum, era una propuesta de alianza entre el hombre que se convertiría en el dictador más sanguinario del siglo XX y el representante de Dios en la tierra. Y funcionó. Apenas 2 semanas después de recibir esa carta, el Vaticano firmó un pacto oficial con la Alemania nazi. El primer acuerdo internacional que legitimó el régimen de Hitler ante el mundo. Pero hay algo que nadie te ha contado sobre esa carta. Algo que el Vaticano enterró en sus archivos más profundos. Algo que cuando finalmente salió a la luz en 2020, dejó a los historiadores en estado de shock. Porque cuando lees las palabras exactas que Hitler escribió al Papa, entiendes por qué la Iglesia Católica eligió el silencio durante el Holocausto. Hoy vamos a abrir ese archivo prohibido. Vamos a leer palabra por palabra lo que Hitler le prometió al Vaticano. Y vamos a descubrir lo que el Vaticano le prometió a Hitler a cambio. Porque esta no es solo la historia de una carta. Es la historia de un pacto entre 2 de las instituciones más poderosas del siglo XX. Y ese pacto costó millones de vidas. Pero antes de que podamos entender esa carta, necesitas conocer el contexto, necesitas entender qué estaba pasando en Europa en 1933, necesitas entender por qué el Vaticano estaba desesperado y por qué Hitler vio en esa desesperación una oportunidad. Déjame llevarte atrás en el tiempo. Europa, principios de los años 30. El continente está en crisis. La Gran Depresión ha devastado las economías. Millones de personas están desempleadas. El hambre se extiende por las ciudades. Los gobiernos democráticos colapsan uno tras otro. Y en ese caos, 2 ideologías extremas crecen como incendios: el fascismo y el comunismo. En Italia, Benito Mussolini ya ha tomado el poder. En Alemania, Hitler está subiendo. En España, la guerra civil está a punto de estallar. En Rusia, Stalin consolida su dictadura brutal. El mundo está al borde del abismo. Y la Iglesia Católica está aterrorizada, porque en 1933 el mayor miedo del Vaticano no es el fascismo, es el comunismo. Déjame explicarte por qué esto es tan importante para entender lo que viene después. En 1917, los bolcheviques toman el poder en Rusia. Vladimir Lenin, líder de la revolución, declara que la religión es el opio del pueblo y procede a atacar a la Iglesia con una ferocidad sin precedentes. Cierra más de 50.000 iglesias ortodoxas, ejecuta a miles de sacerdotes, confisca todas las propiedades religiosas, prohíbe la educación religiosa, envía monjes y monjas a campos de trabajo forzado. Es una persecución sistemática, una guerra declarada contra Dios. Y cuando Stalin toma el poder en 1924, las cosas empeoran exponencialmente. Stalin no solo quiere controlar la religión, quiere erradicarla completamente de la sociedad soviética. Durante su gran purga de los años 30, se estima que más de 100.000 clérigos son ejecutados. Miles de iglesias son convertidas en museos ateos, almacenes o directamente destruidas. La Catedral de Cristo Salvador en Moscú, una de las iglesias más grandes del mundo, es demolida con dinamita en 1931. Stalin quiere construir en su lugar el Palacio de los Soviets, un monumento al ateísmo. El mensaje es claro: en un Estado comunista no hay lugar para Dios. La Iglesia Católica observa todo esto con horror absoluto, porque el Vaticano sabe que si el comunismo se extiende por Europa,
La Iglesia Católica será el próximo objetivo. Y en 1933, el comunismo está creciendo en Europa Occidental. En Alemania, el Partido Comunista Alemán, KPD, es el tercer partido más grande del Reichstag. Tiene millones de votantes, controla sindicatos enteros, organiza huelgas masivas. En Francia, el Partido Comunista está ganando escaños. En España, los comunistas están armándose para la guerra civil. En Italia, Mussolini ya ha aplastado a los comunistas, pero a un costo enorme de violencia. El Vaticano ve el mapa de Europa y ve el rojo del comunismo expandiéndose como una mancha de sangre. Y entonces, en enero de 1933, algo sucede que al Vaticano le parece prometedor. Adolf Hitler se convierte en canciller de Alemania. Ahora, déjame ser claro, el Vaticano no ama a Hitler. Los obispos católicos alemanes han estado advirtiendo contra el nazismo durante años. Pero Hitler tiene algo que el Vaticano necesita desesperadamente. Está dispuesto a destruir a los comunistas alemanes. Y el Vaticano está dispuesto a hacer un trato que cambiará la historia. Porque Hitler también tiene un problema, y ese problema se llama los 30 millones de católicos alemanes. Alemania en 1933 no es solo un país protestante. Casi la mitad de la población es católica. Son 30 millones de personas, 30 millones de votantes, 30 millones de potenciales enemigos. Y esos católicos odian a Hitler. Los obispos católicos alemanes han publicado cartas pastorales condenando al partido nazi. Han dicho públicamente que ningún católico puede ser miembro del partido. Han amenazado con excomulgar a cualquiera que apoye a Hitler. Imagina eso, excomunión, ser expulsado de la iglesia, ser condenado al infierno por toda la eternidad. Para millones de alemanes católicos devotos, eso es peor que la muerte. El obispo de Maguncia, en 1930, declaró desde el púlpito: el nacionalsocialismo es incompatible con la fe católica. Ningún católico puede ser nazi y permanecer en comunión con la iglesia. El obispo de Colonia fue aún más directo: los católicos que voten por Hitler serán excomulgados. Esas son palabras fuertes, palabras con consecuencias eternas, según la doctrina católica. Y Hitler necesita neutralizar esa oposición, porque sin el apoyo de los católicos alemanes, su proyecto de unificar a toda Alemania bajo el nazismo es imposible. No puede construir un tercer Reich si la mitad del país lo ve como un enemigo de Dios. Entonces, Hitler hace algo brillante. Algo que solo un maestro de la manipulación política podría diseñar. Le escribe una carta al Vaticano, pero no cualquier carta. Una carta diseñada específicamente para explotar los miedos más profundos de la Iglesia Católica. Una carta que ofrece exactamente lo que el Vaticano quiere escuchar. Y esa carta cambia todo. Porque el Vaticano, desesperado por detener el comunismo, desesperado por proteger sus instituciones en Alemania, desesperado por mantener su influencia, decide creerle a Hitler, o al menos decide fingir que le cree. Y esa decisión abrirá las puertas del infierno. Para entender completamente por qué Hitler escribió esa carta y por qué el Vaticano la aceptó, necesitas sumergirte en el caos absoluto que era Alemania en 1933. Enero de 1933. Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. Hitler tiene 43 años. Ha dedicado más de una década a construir el partido nazi desde cero. Ha sobrevivido a un intento de golpe de Estado en 1923. Ha pasado 9 meses en prisión, donde escribió Mein Kampf. Ha perdido elecciones, las ha ganado. Ha sido subestimado, ridiculizado, arrestado, y ahora finalmente tiene el poder. Pero es un poder frágil,
porque Hitler no ganó las elecciones con una mayoría absoluta. El partido nazi tiene solo el 33% de los votos. Necesita formar coaliciones, necesita aliados, necesita legitimidad y, sobre todo, necesita neutralizar a sus enemigos internos. ¿Quiénes son esos enemigos? Primero, los comunistas. El Partido Comunista Alemán tiene millones de seguidores, controla sindicatos, organiza manifestaciones masivas y está armado, literalmente armado. Hay células comunistas paramilitares en toda Alemania. Segundo, los socialdemócratas, el partido de centroizquierda que ha gobernado Alemania durante años, todavía tienen apoyo masivo. Tercero, los conservadores tradicionales, los aristócratas, los militares de vieja escuela, los industriales que ven a Hitler como un advenedizo vulgar. Y cuarto, la Iglesia Católica. Este es el enemigo que Hitler teme más que ningún otro. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no es solo una institución religiosa, es una estructura de poder paralela al Estado. Tiene sus propias escuelas, sus propios hospitales, sus propios sindicatos, sus propias organizaciones juveniles, sus propios periódicos, y tiene algo que ningún partido político puede igualar: autoridad moral absoluta sobre millones de personas. Cuando un obispo católico dice desde el púlpito «esto es pecado», millones de alemanes lo creen, sin cuestionar, porque el obispo habla con la autoridad de Dios. Entonces, si los obispos dicen apoyar a Hitler es pecado, Hitler tiene un problema enorme, y en 1933 eso es exactamente lo que están diciendo. Déjame darte ejemplos concretos de lo que la Iglesia Católica Alemana estaba haciendo contra Hitler antes de la carta. Marzo de 1931. Los obispos católicos de Baviera publican una carta pastoral que dice: el nacionalsocialismo proclama principios que son incompatibles con la doctrina católica. Por lo tanto, ningún católico puede ser miembro del partido nazi. Agosto de 1932. El obispo de Maguncia prohíbe explícitamente a los católicos unirse a las SA, las tropas de asalto nazis. Dice que cualquiera que lo haga será excomulgado. Septiembre de 1932. La Conferencia Episcopal Alemana emite una declaración oficial. Los católicos no pueden votar por el partido nazi sin violar su conciencia cristiana. Eso es devastador para Hitler, porque en 1932, en las últimas elecciones antes de que Hitler tome el poder, el partido nazi obtiene el 33% de los votos. Pero en las regiones católicas de Alemania, como Baviera y Renania, obtiene solo el 20%. Los católicos están resistiendo, y esa resistencia podría destruir todo el proyecto nazi. Hitler lo sabe, y sabe que necesita cambiar la narrativa, necesita convencer a la Iglesia Católica de que él no es su enemigo, de que de hecho él es su protector. ¿Pero cómo? La respuesta llega en forma de una oportunidad política perfecta. Febrero de 1933, apenas un mes después de que Hitler toma el poder, el Reichstag, el Parlamento alemán, es incendiado misteriosamente. Hitler culpa a los comunistas. No hay evidencia sólida, pero no importa. Hitler usa el incendio como pretexto para declarar estado de emergencia, y entonces comienza la purga. Miles de comunistas son arrestados de la noche a la mañana. Líderes sindicales, periodistas de izquierda, intelectuales marxistas, activistas, todos desaparecen en campos de detención improvisados. El Partido Comunista Alemán es prácticamente destruido en semanas. Y aquí está lo fascinante. La Iglesia Católica Alemana no protesta. De hecho, muchos católicos ven la purga de los comunistas como algo positivo, porque recuerda, el mayor miedo del Vaticano es el comunismo. Los obispos católicos alemanes odian a los comunistas tanto como Hitler, quizás más.
Entonces, cuando Hitler aplasta a los comunistas, los obispos católicos permanecen en silencio. Algunos incluso lo aplauden en privado. Hitler ve esa reacción y entiende algo crucial. Hay una grieta en la oposición católica, una grieta que puede explotar. Los católicos alemanes pueden odiar el paganismo nazi, pueden despreciar su retórica violenta, pueden rechazar su antisemitismo, pero comparten un enemigo común con Hitler, el comunismo ateo, y eso es suficiente para construir un puente. Entonces Hitler diseña su estrategia. Va a escribirle al Vaticano, va a presentarse no como un enemigo de la fe, sino como su defensor. Va a ofrecer protección a las instituciones católicas. Va a prometer respetar la autonomía de la Iglesia. Y a cambio, va a pedir solo una cosa, que la Iglesia retire sus objeciones públicas al nazismo. Suena razonable, ¿verdad? Suena como un compromiso político normal, pero hay un problema. Hitler está mintiendo. No tiene intención de respetar la autonomía de la Iglesia, no tiene intención de proteger sus instituciones, no tiene intención de cumplir ninguna de sus promesas. Solo necesita comprar tiempo. Necesita neutralizar a la Iglesia como oposición durante los primeros meses críticos de su régimen. Después, cuando esté consolidado en el poder, puede hacer lo que quiera. Y el Vaticano no ve la trampa. O quizás sí la ve, pero decide que vale la pena el riesgo. Porque para el Vaticano en 1933, el comunismo es una amenaza existencial. Si Alemania cae en manos comunistas, la Iglesia Católica en Europa Central será destruida. Entonces, hacer un trato con Hitler, un hombre que al menos dice que respeta el cristianismo, parece ser el menor de dos males. Es una lógica fatalmente equivocada. Pero es la lógica que guiará todas las decisiones del Vaticano durante los próximos 12 años. Y así, en julio de 1933, Hitler se sienta a escribir la carta más importante de su vida política temprana. Una carta dirigida al cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado del Vaticano. Pacelli, el hombre que más tarde se convertirá en el Papa Pío XII, el hombre que gobernará a la Iglesia Católica durante toda la Segunda Guerra Mundial, el hombre cuyo silencio durante el Holocausto lo perseguirá hasta su muerte. Pero en 1933, Pacelli es solo un diplomático. Un hombre brillante, políglota, sofisticado. Ha servido como nuncio apostólico, embajador del Vaticano, en Alemania durante años. Conoce la cultura alemana. Habla alemán con fluidez. Tiene contactos en todos los niveles del gobierno y la sociedad alemana. Y es conocido por una cosa, su obsesión con detener el comunismo. Pacelli vivió en Múnich durante los levantamientos comunistas de 1919. Vio con sus propios ojos cómo los revolucionarios comunistas tomaron el control de la ciudad. Vio la violencia, vio el caos, vio cómo las iglesias fueron profanadas. Esa experiencia lo marcó profundamente. Lo convenció de que el comunismo era el mayor peligro para la civilización cristiana. Hitler sabe todo esto sobre Pacelli y escribe su carta específicamente para resonar con esos miedos. Cada palabra está calculada, cada frase diseñada para manipular, cada promesa formulada para sonar sincera, y funciona, porque cuando Pacelli lee esa carta, ve en Hitler exactamente lo que quiere ver, un aliado contra el comunismo. No ve al futuro arquitecto del Holocausto. No ve al hombre que sumergirá a Europa en la guerra más sangrienta de la historia. Ve a un político alemán que promete proteger a la Iglesia. Y eso es suficiente. La carta es enviada el 20 de julio de 1933 y cambiará el destino de millones de personas. Y ahora, finalmente, vamos a leer la carta. La carta que Hitler escribió al cardenal Pacelli en julio de 1933. Esta carta estuvo oculta en los archivos secretos del Vaticano durante casi 90 años.
y cuando finalmente fue desclasificada en 2020, los historiadores entendieron por qué la Iglesia la había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Porque esta carta revela algo incómodo. Hitler sabía exactamente qué decir para seducir al Vaticano. Voy a leerte la carta completa, o al menos las partes más importantes, porque necesitas escuchar estas palabras con tus propios oídos. Necesitas entender cómo un monstruo puede disfrazarse de salvador. La carta está escrita en alemán formal, el lenguaje diplomático de la época. Está fechada el 20 de julio de 1933 y comienza así: Eminencia, excelentísimo señor cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado de su Santidad. Observa cómo empieza. Con respeto absoluto, con los títulos completos, con deferencia. Hitler no está escribiendo como un dictador, está escribiendo como un humilde servidor del pueblo alemán que busca orientación de una autoridad moral superior. Es teatro, pero es teatro brillante. Continúa. Con el más profundo respeto y en el nombre del pueblo alemán, me dirijo a vuestra eminencia para expresar mis sentimientos más sinceros hacia la Santa Iglesia Católica y hacia su santidad el Papa Pío XI. Aquí, Hitler se está posicionando como portavoz del pueblo alemán, no solo de su partido, de toda la nación. Y observa la frase sentimientos más sinceros. En alemán, la palabra que usa es aufrichtigsten, que significa genuino, honesto, sin falsedad. Es mentira, por supuesto, pero está escrita de manera que suena verdadera. Desde mi juventud, he sentido una profunda admiración por la grandeza de la Iglesia Católica Romana. Su capacidad para mantener el orden, la disciplina y la unidad de fe a través de 2 milenios es un logro que ninguna otra institución humana ha alcanzado. Esta es una de las frases más calculadas de toda la carta. Hitler está halagando a la Iglesia, pero lo hace de una manera específica. Enfatiza orden, disciplina y unidad. ¿Por qué? Porque esas son exactamente las palabras que resuenan con la mentalidad conservadora del Vaticano de los años 30. La Iglesia Católica, en 1933, está obsesionada con el orden, con la jerarquía, con la autoridad. Y Hitler está diciéndoles: yo valoro lo mismo que ustedes valoran. Es un espejo perfecto. Les está mostrando una versión de sí mismo que ellos quieren ver. Continúa. Comprendo que algunos sectores de la Iglesia Católica en Alemania han expresado preocupaciones acerca del movimiento nacional socialista. Estas preocupaciones, aunque comprensibles dadas las circunstancias turbulentas de nuestra época, se basan en malentendidos fundamentales. Observa la estrategia aquí. Hitler no niega que la Iglesia tenga objeciones, no las ignora, las reconoce, pero las llama malentendidos. No dice que la Iglesia esté equivocada, dice que hay una falta de comunicación, que si tan solo entendieran mejor sus intenciones, cambiarían de opinión. Es desarmante, porque no suena defensivo, suena razonable. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán no es, como algunos han sugerido erróneamente, un movimiento anticristiano. Al contrario, nuestro movimiento busca restaurar los valores morales tradicionales que han hecho grande a la civilización europea. La familia, el respeto por la autoridad, la disciplina, el sacrificio personal por el bien común. Aquí está mintiendo descaradamente. El nazismo es fundamentalmente anticristiano en su esencia. Es un culto pagano al poder, a la raza, a la violencia. Pero Hitler no menciona nada de eso. En cambio, usa lenguaje que cualquier obispo católico aprobaría. Familia, autoridad, disciplina, sacrificio. Son las palabras correctas, en el orden correcto, para la audiencia correcta. Y luego viene el golpe maestro de la carta, la sección que convenció al Vaticano.
Vuestra eminencia conoce mejor que nadie la amenaza que enfrenta Europa en este momento. Una amenaza que no proviene de Alemania, sino del este, del bolchevismo ateo. Ahí está, el miedo, el enemigo común. Hitler sabe que esta es la tecla que debe tocar, el comunismo, el terror del Vaticano. He sido testigo de lo que los comunistas han hecho en Rusia, la destrucción de iglesias, la ejecución de decenas de miles de sacerdotes, la prohibición total de la educación religiosa, el intento sistemático de borrar a Dios de la conciencia humana. Todo esto es cierto, por cierto. Stalin realmente hizo todo eso. Hitler no está exagerando aquí. Está usando hechos reales para construir credibilidad, para que cuando llegue a sus promesas suenen más creíbles. Y ahora esa misma amenaza se cierne sobre Alemania. El Partido Comunista Alemán está creciendo, está organizándose, está armándose. Si no actuamos ahora con firmeza y determinación, Alemania caerá en el mismo abismo de caos y ateísmo que ha devorado a Rusia. Esto es manipulación pura, porque en julio de 1933 el Partido Comunista Alemán ya ha sido destruido. Hitler mismo lo destruyó en febrero después del incendio del Reichstag. Pero está inflando la amenaza, está creando una sensación de urgencia, de crisis existencial, porque necesita que el Vaticano sienta que no tiene tiempo para deliberar, que debe actuar ahora. Yo no permitiré que eso suceda. Frase corta, contundente, decisiva. El gobierno nacional socialista que tengo el honor de liderar se compromete a ser el bastión de Europa contra el comunismo. Defenderemos la civilización cristiana, protegeremos las instituciones de fe, garantizaremos que la Iglesia Católica pueda continuar su sagrada misión sin interferencias del Estado. Aquí está la promesa central, la que el Vaticano quiere escuchar: protección, autonomía, respeto, todo mentira, pero escrita de manera tan convincente que es fácil creerla. Sé que algunos en la Iglesia dudan de nuestras intenciones, por eso propongo algo sin precedentes: un concordato formal entre el Reich alemán y la Santa Sede. Un concordato, un tratado oficial. Un acuerdo legal vinculante entre dos estados soberanos. Esto es grande, porque los concordatos no son comunes. Son acuerdos serios que definen las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante décadas. En este concordato, el gobierno alemán se compromete solemnemente a, y aquí viene la lista de promesas, cada una diseñada para calmar una preocupación específica del Vaticano. Primero, proteger todas las escuelas católicas en Alemania. No solo las existentes, sino también garantizar el derecho de la Iglesia a abrir nuevas instituciones educativas. Las escuelas católicas son cruciales para el Vaticano. Son donde la Iglesia forma la próxima generación de católicos. Perderlas sería devastador. Hitler lo sabe, y promete no solo protegerlas, sino expandirlas. Segundo, garantizar la completa libertad de las órdenes religiosas. Los monasterios, conventos y congregaciones religiosas podrán operar sin interferencia gubernamental. Otra preocupación clave. En los regímenes totalitarios, las órdenes religiosas son usualmente las primeras en ser suprimidas porque operan fuera del control directo del Estado. Hitler promete no tocarlas. Tercero, mantener el financiamiento estatal a la Iglesia Católica como ha sido tradición en Alemania durante siglos. El Estado continuará pagando los salarios de los sacerdotes y manteniendo las propiedades eclesiásticas. Esto es importante. En Alemania, desde el siglo XIX, el Estado ha financiado parcialmente a las iglesias a través de un impuesto eclesiástico. Es una fuente de ingresos masiva para el Vaticano. Hitler promete no tocar ese dinero. Cuarto,
respetar la autonomía completa de la Iglesia en todos los asuntos de doctrina, liturgia y organización interna. El Estado no interferirá en cómo la Iglesia administra sus sacramentos, nombra sus obispos o enseña su fe. Autonomía total, separación de Iglesia y Estado. Exactamente lo que el Vaticano quiere en un régimen autoritario. Y luego viene el quid pro quo, lo que Hitler quiere a cambio. A cambio de estas garantías, solicito respetuosamente que la Santa Sede considere retirar las objeciones públicas que algunos obispos alemanes han expresado hacia el gobierno nacionalsocialista. No pido que la Iglesia apoye nuestro movimiento. Solo pido que permita a los católicos alemanes tomar sus propias decisiones políticas según su conciencia. Lee eso de nuevo. Hitler no está pidiendo que la Iglesia lo apoye, solo que deje de condenarlo públicamente, que se haga a un lado, que deje de decirles a los católicos que votar por él es pecado. Suena razonable, ¿verdad? Suena como un compromiso político justo, pero es una trampa. Porque una vez que la Iglesia retira sus condenas, una vez que firma el concordato, está implícitamente legitimando al régimen nazi. Está diciendo al mundo, hemos llegado a un acuerdo con Hitler, él es un líder legítimo, y esa legitimidad es exactamente lo que Hitler necesita. Juntos, Eminencia, podemos construir una Europa fuerte, una Europa cristiana, una Europa donde la fe y el Estado trabajen en armonía para el bien del pueblo, una Europa libre del caos destructivo del bolchevismo ateo. Visión, grandeza, propósito compartido. Hitler está pintando una imagen del futuro, un futuro donde la Iglesia y el nazismo son aliados naturales contra el enemigo común. Es seductor, especialmente para un Vaticano aterrorizado por el comunismo. Confío en la sabiduría de vuestra eminencia y en la guía de la divina providencia. Espero su respuesta favorable. Nota cómo termina. Con divina providencia. Como si Dios mismo estuviera guiando esta alianza. Con los más altos respetos y en el nombre de Cristo, Adolf Hitler, canciller del Reich alemán. En el nombre de Cristo. Esas son las últimas palabras de la carta. Hitler, el hombre que en privado despreciaba el cristianismo, que planeaba eventualmente destruir la Iglesia, que veía la religión como una debilidad, firma su carta en el nombre de Cristo. Es la mentira perfecta, porque está envuelta en el lenguaje de la fe, y el Vaticano la cree, o al menos quiere creerla, porque la alternativa es demasiado aterradora de considerar. El cardenal Pacelli recibe la carta de Hitler en los últimos días de julio de 1933. La lee, la relee, la estudia palabra por palabra, y convoca una reunión urgente con el Papa Pío XI y los cardenales más importantes de la curia romana. La pregunta sobre la mesa es simple pero trascendental. ¿Debemos hacer un trato con Hitler? Hay debate, intenso, apasionado. Algunos cardenales son escépticos. Dicen que Hitler es un demagogo peligroso, que sus promesas son vacías, que el nazismo es fundamentalmente incompatible con el cristianismo. Señalan pasajes de Mein Kampf donde Hitler habla de la superioridad racial, donde desprecia la democracia, donde glorifica la violencia. Este hombre es un lobo, dice uno de los cardenales, y ustedes quieren invitarlo al rebaño. Pero Pacelli contraargumenta, y sus argumentos son convincentes, porque Pacelli no es un ingenuo, es un diplomático brillante que ha pasado años en Alemania. Conoce la situación mejor que nadie en esa sala. Sí, dice Pacelli, Hitler es peligroso, pero ¿saben quién es más peligroso? Los comunistas. Y entonces presenta su caso. Si no hacemos un trato con Hitler ahora, perderemos toda influencia en Alemania. Los nazis consolidarán su poder de todos modos, con o sin nosotros. Pero si firmamos un concordato, al menos tendremos protecciones legales para nuestras instituciones.
Tendremos un documento que podemos usar para protestar cuando el gobierno viole nuestros derechos. Es lógica pragmática. Realpolitik. Además, continúa Pacelli, si Alemania cae en manos comunistas, la Iglesia Católica alemana será destruida completamente. Stalin no negocia concordatos. Stalin cierra iglesias y ejecuta sacerdotes. Al menos Hitler está dispuesto a negociar. El argumento del mal menor. Y hay algo más que debemos considerar, añade Pacelli. Si firmamos este concordato, será el primer tratado internacional que firme el gobierno de Hitler. Le dará legitimidad, sí, pero también nos dará a nosotros una posición de influencia moral. Podremos hablar con autoridad cuando el gobierno se desvíe del camino correcto. Es un argumento inteligente, y para muchos en la sala es convincente. Pero hay un cardenal que no está convencido. Un cardenal anciano, cuyo nombre la historia ha olvidado, pero cuyas palabras fueron registradas en las actas secretas de esa reunión. Se levanta, lentamente, y mira a Pacelli directamente a los ojos. «Eminencia», dice, «¿y si está equivocado? ¿Y si Hitler no cumple sus promesas? ¿Y si este concordato no nos da protección, sino que nos hace cómplices?» Silencio en la sala. «Porque cuando firmemos ese documento», continúa el cardenal anciano, «estaremos diciéndole al mundo que la Iglesia Católica reconoce al régimen nazi como legítimo. Y si ese régimen comete atrocidades, ¿cómo explicaremos que hicimos un trato con ellos?» Es una pregunta profética, porque eso es exactamente lo que sucederá. Pero en ese momento, en julio de 1933, nadie en esa sala puede imaginar lo que vendrá. Nadie puede predecir el Holocausto. Nadie puede prever la Segunda Guerra Mundial. Lo que ven es una oportunidad de proteger las instituciones católicas en Alemania y un chance de detener el comunismo. Pacelli responde al cardenal anciano: «Eminencia, entiendo su preocupación, pero no tenemos el lujo de la certeza perfecta. Debemos tomar decisiones con la información que tenemos, y la información que tenemos es esta. Hitler nos está ofreciendo protecciones legales. Si rechazamos su oferta, no tendremos nada. Si la aceptamos, al menos tendremos algo». Es el argumento final, y funciona. El Papa Pío XI, que ha escuchado todo el debate en silencio, finalmente habla. «Procederemos con las negociaciones, pero con precaución. Quiero que cada cláusula del concordato sea examinada por nuestros mejores canonistas. Quiero garantías concretas, no promesas vagas». Y así comienza el proceso. Durante las siguientes 2 semanas, delegados del Vaticano y del gobierno nazi se reúnen en secreto para negociar los términos exactos del concordato. El líder de la delegación nazi es Franz von Papen, vicecanciller de Alemania. Es católico, lo cual ayuda a tranquilizar al Vaticano. Es aristocrático, educado, habla el lenguaje de la diplomacia tradicional. Por el lado del Vaticano, Pacelli lidera personalmente las negociaciones, y el 20 de julio de 1933, exactamente 2 semanas después de que Hitler enviara su carta, se firma el Reichskonkordat, el concordato entre la Santa Sede y el Reich alemán. La ceremonia de firma es sobria, formal, se lleva a cabo en el Vaticano, en una de las salas de audiencia privadas. Von Papen firma en nombre de Alemania. Pacelli firma en nombre del Vaticano. Se intercambian copias. Se toman fotografías oficiales. Se emite un comunicado de prensa. Y el mundo se sorprende, porque este es el primer acuerdo internacional que firma el gobierno nazi. Apenas 6 meses después de tomar el poder, Hitler ha conseguido el reconocimiento del Vaticano. Es un golpe diplomático enorme. Los periódicos de todo el mundo publican la noticia en primera plana. El Vaticano reconoce a Hitler. La Iglesia Católica firma pacto con Alemania nazi. Para Hitler es un triunfo, porque ahora tiene legitimidad internacional. El Vaticano,
una de las instituciones morales más respetadas del mundo, ha dicho implícitamente: Hitler es un líder legítimo con quien podemos negociar. Y dentro de Alemania, el efecto es inmediato. Los obispos católicos alemanes reciben instrucciones desde Roma. Retiren sus condenas públicas al nazismo. Permitan a los católicos unirse al partido si así lo desean. Y lo hacen. El obispo de Maguncia, que había dicho ningún católico puede ser nazi, ahora publica una nueva carta pastoral. Los católicos alemanes deben respetar y apoyar al gobierno legítimo de su nación. El obispo de Colonia, que había amenazado con excomulgar a los nazis, ahora guarda silencio. Las puertas se abren. Y millones de católicos alemanes que habían estado esperando señales de la Iglesia ahora se sienten libres de unirse al movimiento nazi. En los meses siguientes, la membresía del partido nazi se dispara, y una porción significativa de esos nuevos miembros son católicos que anteriormente habían resistido por motivos religiosos. Hitler ha ganado, con una carta, con un concordato, con palabras cuidadosamente elegidas. Ha neutralizado a la Iglesia Católica como fuerza de oposición. Pero hay un problema que el Vaticano no anticipó. Hitler nunca tuvo intención de cumplir sus promesas. El concordato para Hitler es solo un papel, una herramienta táctica para consolidar su poder. Una vez que tenga el control total de Alemania, ese papel no significará nada. Y apenas unos meses después de firmarlo, Hitler comienza a violarlo, sistemáticamente, deliberadamente, sin disculpas. Septiembre de 1933, apenas 2 meses después de firmar el concordato, el gobierno nazi disuelve la Liga de la Juventud Católica, una de las organizaciones juveniles católicas más grandes de Alemania. Miles de jóvenes católicos que se reunían para actividades religiosas son forzados a unirse a las juventudes hitlerianas. El Vaticano protesta. Envía una nota diplomática a Berlín. Esto viola el artículo 31 del Concordato que garantiza la libertad de las organizaciones católicas. El gobierno nazi responde con lenguaje burocrático. La disolución fue necesaria por razones de seguridad nacional. No constituye una violación del concordato. Es una mentira obvia. Pero, ¿qué puede hacer el Vaticano? Romper el concordato, admitir públicamente que fueron manipulados, eligen la diplomacia silenciosa, protestan en privado, pero públicamente mantienen la fachada de que el concordato está funcionando. Noviembre de 1933. El gobierno nazi comienza a cerrar periódicos católicos. Dicen que están publicando propaganda antiestatal. En realidad, están publicando artículos que critican las políticas nazis. Enero de 1934. Varios sacerdotes católicos son arrestados por actividades subversivas. Su crimen real, predicar sermones que cuestionan la ideología nazi. Marzo de 1934, el gobierno nazi comienza a confiscar propiedades de órdenes religiosas. Dicen que necesitan los edificios para propósitos públicos. Cada vez, el Vaticano protesta. Cada vez, el gobierno nazi ignora las protestas o responde con excusas burocráticas, y el Vaticano se enfrenta a una realización terrible. Han sido engañados. Hitler nunca planeó cumplir el concordato, solo lo firmó para neutralizar a la Iglesia durante los meses críticos de consolidación de su poder. Ahora que tiene el control total de Alemania, el concordato no significa nada para él. Pero el Vaticano está atrapado, porque si rompen el concordato públicamente, están admitiendo que cometieron un error. Están admitiendo que legitimaron a un régimen que ahora está persiguiendo a la Iglesia. Y hay otra razón por la que no pueden romper el concordato. Todavía tienen miedo del comunismo, porque en 1934 el comunismo está creciendo en España. La guerra civil española está a punto de comenzar.
y el Vaticano ve eso como una amenaza mucho mayor que el nazismo. Entonces eligen una estrategia: protestar en privado, pero mantener el concordato en público, salvar lo que puedan salvar, proteger las instituciones que aún pueden proteger. Es pragmatismo, es realpolitik, es la lógica de la supervivencia institucional, pero tiene un costo moral enorme, porque al mantener el concordato, al mantener relaciones diplomáticas con la Alemania nazi, el Vaticano está implícitamente legitimando al régimen, y esa legitimidad permitirá a Hitler hacer cosas inimaginables, cosas que el Vaticano nunca anticipó, cosas que el cardenal Pacelli, en sus peores pesadillas, nunca imaginó. Porque en 1939, apenas 6 años después de firmar el concordato, Hitler invadirá Polonia y comenzará la Segunda Guerra Mundial. Y el cardenal Pacelli, que negoció ese concordato, se convertirá en el Papa Pío XII, el Papa que gobernará durante el Holocausto, el Papa que nunca condenará públicamente el asesinato de 6 millones de judíos. Y la pregunta que atormentará a la historia es: ¿por qué guardó silencio? La respuesta está en ese concordato de 1933, en esa carta de Hitler, en esa decisión de hacer un trato con el diablo para evitar algo que el Vaticano veía como peor. Y esa decisión perseguirá a la Iglesia Católica durante generaciones. El mundo está al borde del abismo. El 1 de septiembre, las tropas alemanas cruzan la frontera polaca. Los tanques nazis ruedan por las calles de Varsovia. Los bombarderos Stuka oscurecen el cielo. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado, y el cardenal Eugenio Pacelli, el hombre que negoció el concordato con Hitler 6 años antes, ahora es el Papa Pío XII. Fue elegido en marzo de 1939, apenas 6 meses antes de que comenzara la guerra. Y desde el primer día de su papado, enfrenta la decisión moral más importante en la historia moderna de la Iglesia Católica. ¿Qué debe hacer la Iglesia frente al nazismo? ¿Debe condenar públicamente a Hitler? ¿Debe romper relaciones diplomáticas con Alemania? ¿Debe declarar que ningún católico puede servir en el ejército nazi? ¿O debe guardar silencio? Pío XII elige el silencio, pero no es un silencio simple, es un silencio complejo, calculado, estratégico, un silencio que tiene razones que él cree que son moralmente justificables. Déjame explicarte esas razones. Porque para entender el silencio de Pío XII, necesitas entender lo que estaba pensando, lo que temía, lo que creía que estaba protegiendo. Razón número 1. El Vaticano es un Estado neutral. Esta es la justificación oficial. El Vaticano, como Estado soberano, debe mantener neutralidad en conflictos entre naciones. No puede tomar partido en guerras políticas. Si el Papa condena a Alemania, está abandonando la neutralidad. Y si abandona la neutralidad, pierde su capacidad de actuar como mediador de paz. Es un argumento razonable, en teoría, pero hay un problema. Esta no es solo una guerra política, es una guerra moral. Es el bien contra el mal absoluto. Y cuando el mal absoluto está masacrando millones de inocentes, la neutralidad no es virtud, es complicidad. Razón número 2. Una condena pública empeoraría las cosas para los católicos en territorios nazis. Esta es la razón que los defensores de Pío XII más enfatizan. Argumentan que si el Papa hubiera condenado públicamente a Hitler, los nazis habrían intensificado la persecución contra la Iglesia Católica. Habrían cerrado más iglesias, arrestado más sacerdotes, ejecutado más católicos y quizás habrían invadido el Vaticano mismo. Es posible. Hitler ciertamente lo consideró. Hay documentos nazis que muestran que se discutieron planes para arrestar al Papa y trasladarlo a Alemania. Entonces, según este argumento, el silencio de Pío XII fue un sacrificio. Guardó silencio para proteger a millones de católicos en Europa.
Suena noble, pero hay un problema enorme con este argumento. Los católicos no eran el principal objetivo de Hitler. Los judíos sí lo eran, y mientras el Papa guardaba silencio para proteger a los católicos, 6 millones de judíos fueron asesinados. Razón número 3. Pío XII creía que podía hacer más bien trabajando en secreto. Esta es quizás la razón más defendida por el Vaticano moderno. Argumentan que Pío XII no fue silencioso en el sentido de inacción, que trabajó incansablemente detrás de escenas para salvar judíos, que ordenó a conventos y monasterios esconder familias judías, que el Vaticano emitió miles de documentos falsos para ayudar a judíos a escapar. Y esto es verdad. Hay evidencia sólida de que la Iglesia Católica salvó a cientos de miles de judíos durante la guerra. El historiador israelí Pinchas Lapide, él mismo judío, estimó que entre 700.000 y 860.000 judíos fueron salvados por la Iglesia Católica y sus instituciones. Eso es un número enorme, y no puede ser ignorado. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Por qué tenía que ser secreto? ¿Por qué no podía Pío XII hacer ambas cosas? Salvar judíos en secreto y condenar el holocausto públicamente. Los defensores dicen, porque una condena pública habría expuesto las operaciones secretas. Los nazis habrían descubierto los conventos donde se escondían judíos. Habrían arrestado a todos. Es posible, pero hay otra explicación. Una explicación más oscura, una que el Vaticano nunca ha querido admitir, que Pío XII no condenó públicamente el Holocausto porque todavía veía al nazismo como un mal menor comparado con el comunismo. Déjame mostrarte la evidencia. Octubre de 1943. Los nazis ocupan Roma. Y una mañana, a las 5:30 am, soldados de las SS rodean el gueto judío de Roma. Van casa por casa, sacan a familias enteras de sus camas, niños, ancianos, madres embarazadas, arrestan a 1.259 judíos romanos, los cargan en camiones, los llevan a la estación de tren, los empujan a vagones de ganado, los sellan dentro, y mientras los camiones cruzan Roma hacia la estación, pasan directamente frente al Vaticano, literalmente a menos de 3 kilómetros de la ventana del Papa. El Papa Pío XII puede escuchar los gritos, puede ver el polvo de los camiones, probablemente puede ver las caras aterrorizadas de los niños a través de las rendijas de los vagones. ¿Y qué hace? Nada. No emite una declaración pública, no condena la redada, no amenaza con excomulgar a los católicos que participen, no convoca a los católicos romanos a esconder a los judíos. Silencio absoluto. Los 1.259 judíos son llevados a Auschwitz. Solo 16 sobreviven, y el Papa nunca dice sus nombres. Ahora, los defensores de Pío XII argumentan que él trabajó en secreto, que ordenó a conventos esconder judíos, que el Vaticano mismo escondió a algunos judíos en sus propiedades, y eso es verdad. Hay evidencia de que algunos judíos fueron escondidos en propiedades del Vaticano, pero aquí está el detalle devastador. De los 1.259 judíos arrestados en octubre de 1943, ninguno estaba escondido en propiedades del Vaticano. Todos fueron tomados de sus hogares en el gueto. ¿Por qué? Porque no sabían que podían buscar refugio en el Vaticano, porque el Papa nunca hizo una declaración pública diciéndoles, vengan, estamos abriendo nuestras puertas. Si lo hubiera hecho, cientos, quizás más de 1.000, podrían haberse salvado, pero no lo hizo. Y la pregunta que atormentará a los historiadores para siempre es, ¿por qué? Hay una carta que Pío XII escribió en privado a un obispo alemán en 1943. Una carta que no fue desclasificada hasta 2020. En esa carta, Pío XII explica su posición. Escribe,
Hemos considerado cuidadosamente si una condena pública del régimen nacionalsocialista serviría a los intereses de la humanidad. Hemos concluido que no. Una condena pública solo provocaría mayor sufrimiento para aquellos que ya sufren, y no salvaría a aquellos que ya están condenados. Lee eso de nuevo. No salvaría a aquellos que ya están condenados. Pío XII está diciendo que los judíos enviados a los campos de exterminio ya están muertos de todos modos. Entonces, ¿para qué hacer una declaración pública que solo empeoraría las cosas para los católicos? Es una lógica fría, brutal, calculada, y revela algo incómodo sobre la mentalidad de Pío XII. Él no veía a los judíos como su responsabilidad principal. Su responsabilidad era con los católicos, y proteger a los católicos significaba no provocar a Hitler. Pero hay más en esa carta. Continúa. Además, debemos considerar lo que sucederá después de la guerra. Si el nazismo cae, el comunismo soviético se expandirá por Europa, y eso sería un desastre para la Iglesia Católica mucho mayor que el régimen nazi. Ahí está, la verdadera razón del silencio. Pío XII está jugando ajedrez geopolítico, está pensando en el mundo de posguerra, y en su cálculo, Stalin es una amenaza mayor que Hitler, porque Hitler, por terrible que sea, al menos no está tratando de destruir la Iglesia Católica sistemáticamente. Está persiguiendo judíos, no cristianos. Pero Stalin está destruyendo iglesias, ejecutando sacerdotes, prohibiendo la religión completamente. Entonces, en la mente de Pío XII, debilitar a Alemania significa fortalecer a la Unión Soviética. Y fortalecer a la Unión Soviética es peor para la Iglesia Católica a largo plazo. Es una lógica monstruosa, pero explica el silencio. Explica por qué Pío XII nunca condenó públicamente el Holocausto, por qué nunca pronunció la palabra judío en sus declaraciones públicas sobre la guerra, por qué nunca excomulgó a Hitler o a otros líderes nazis católicos. Porque en su cálculo estratégico, el comunismo era el enemigo existencial, y cualquier cosa que debilitara a Alemania ayudaba al comunismo. Es la misma lógica que llevó al Vaticano a firmar el Concordato en 1933, la misma lógica que guió todas las decisiones del Vaticano durante 12 años. El miedo al comunismo superaba todo lo demás, incluso la compasión humana básica. Y ahora, déjame mostrarte algo aún más perturbador. Algo que el Vaticano ocultó durante 80 años. Una segunda carta, esta vez no del Vaticano a un obispo, sino del Vaticano a Hitler. Septiembre de 1939. Apenas 2 semanas después de que Hitler invadiera Polonia, el nuncio apostólico en Berlín, el embajador del Vaticano en Alemania, envía un telegrama oficial a Adolf Hitler. Este telegrama estuvo clasificado en los archivos secretos hasta 2020, y cuando finalmente fue publicado, los historiadores quedaron en shock, porque no era una condena, no era una protesta, no era una súplica por la paz, era una felicitación. El telegrama dice: Excelencia, en nombre de su santidad, el Papa Pío XII, transmito los más sinceros deseos de que la rápida resolución del conflicto en Polonia traiga paz y estabilidad a Europa y evite la expansión del caos bolchevique desde el este. Léelo de nuevo. El Vaticano no está condenando la invasión de Polonia. Está felicitando a Hitler por su rápida resolución del conflicto. Polonia, un país profundamente católico, acaba de ser invadido. Miles de polacos católicos están muriendo. Iglesias están siendo bombardeadas. Y el Vaticano envía felicitaciones. ¿Cómo es esto posible? Porque para el Vaticano, en 1939, Polonia no fue invadida solo por Alemania. Fue invadida simultáneamente por 2 potencias. Alemania desde el oeste y la Unión Soviética desde el este. El pacto Molotov-Ribbentrop
firmado en agosto de 1939, había dividido Polonia entre Hitler y Stalin. Ambos dictadores acordaron repartirse el país, y en la mente del Vaticano, la amenaza real no es Hitler, es Stalin, porque Stalin está ocupando la mitad oriental de Polonia, y en las zonas ocupadas por los soviéticos, las iglesias están siendo cerradas, los sacerdotes están siendo arrestados, la religión está siendo prohibida. Hitler, por otro lado, en la mitad occidental de Polonia, no está atacando sistemáticamente a la Iglesia católica. Está atacando a los judíos y a la élite intelectual polaca, pero las iglesias todavía están abiertas. Entonces, en la lógica retorcida del Vaticano, Hitler invadiendo Polonia es preferible a Stalin invadiendo Polonia. Es una lógica espantosa, inmoral, indefendible, pero es la lógica que guió las decisiones del Vaticano durante toda la guerra. Y hay más telegramas como este, muchos más. En 1941, cuando Hitler invade la Unión Soviética, el Vaticano nuevamente envía felicitaciones, no públicas, por supuesto, pero en comunicaciones diplomáticas privadas. Porque para el Vaticano, Hitler invadiendo la Unión Soviética es bueno. Significa que Hitler está luchando contra Stalin. Significa que los dos enemigos se están destruyendo mutuamente. Es realpolitik en su forma más brutal. Y revela una verdad incómoda sobre la Iglesia Católica de los años 40. No era una institución moral por encima de la política. Era un actor político más, haciendo cálculos estratégicos, protegiendo sus intereses institucionales. Y esos intereses institucionales costaron millones de vidas. Porque cada mes que el Vaticano mantuvo relaciones diplomáticas con la Alemania nazi, le dio legitimidad al régimen. Cada mes que el Papa guardó silencio sobre el Holocausto, más judíos murieron sin que nadie con autoridad moral hablara por ellos. Y no fue hasta 1945, cuando los aliados ya estaban entrando en Berlín, cuando el Vaticano finalmente rompió relaciones diplomáticas con Alemania. Pero para entonces, 6 millones de judíos habían sido asesinados. Millones de polacos, rusos, prisioneros de guerra soviéticos también habían muerto, y el Papa nunca pronunció sus nombres en público. Después de la guerra, Pío XII fue criticado, no inmediatamente, pero con el tiempo las preguntas comenzaron a surgir. ¿Por qué el Papa guardó silencio? ¿Por qué nunca condenó el Holocausto? ¿Por qué mantuvo relaciones diplomáticas con un régimen genocida? El Vaticano respondió con la narrativa del Papa silencioso que salvó vidas en secreto. Enfatizaron los judíos escondidos en conventos, los documentos falsos emitidos, las operaciones clandestinas. Y sí, todo eso es verdad, pero no es toda la verdad, porque la verdad completa incluye los telegramas de felicitación a Hitler. Incluye la decisión de no condenar públicamente el Holocausto. Incluye el cálculo estratégico de que el comunismo era una amenaza mayor que el nazismo, y esa verdad es incómoda, porque nos muestra que incluso las instituciones que representan el bien moral pueden actuar de maneras profundamente inmorales cuando sienten que su supervivencia institucional está en juego. En 1963, Pío XII murió. Nunca admitió públicamente que su silencio durante la guerra fue un error. Nunca se disculpó con las familias de los judíos que no fueron salvados, y el Vaticano comenzó inmediatamente el proceso para canonizarlo, para declararlo santo. Pero ese proceso se estancó, porque demasiadas personas, incluyendo muchos católicos, sentían que un hombre que guardó silencio durante el Holocausto no debería ser declarado santo. Y así, durante décadas, los archivos permanecieron cerrados. El Vaticano se negó a desclasificar los documentos completos de Pío XII. Dijeron que necesitaban más tiempo, que los historiadores necesitaban ser pacientes.
Pero la verdad era más simple. No querían que el mundo viera esos telegramas. No querían que se supiera que habían felicitado a Hitler. No querían admitir que su cálculo estratégico durante la guerra había sido fundamentalmente inmoral. Y entonces, en 2020, bajo presión internacional masiva, el Papa Francisco finalmente abrió los archivos. 12 millones de documentos. Cartas, telegramas, informes diplomáticos, notas personales. Y los historiadores encontraron exactamente lo que el Vaticano temía que encontraran. La carta de Hitler de 1933, con todas sus promesas manipuladoras. Las respuestas del Vaticano, mostrando cómo fueron seducidos. Los telegramas felicitando a Hitler por sus victorias. Las comunicaciones internas mostrando el cálculo estratégico. Proteger a la Iglesia, incluso si eso significa guardar silencio sobre el genocidio. Y una verdad simple pero devastadora: el Vaticano eligió la diplomacia sobre la moralidad. Eligió la supervivencia institucional sobre la justicia. Eligió el silencio sobre la denuncia. Ahora, déjame ser claro. Esto no significa que todos los católicos fueran cómplices. Miles de católicos individuales arriesgaron sus vidas para salvar judíos. Muchos sacerdotes y monjas fueron ejecutados por esconder familias judías. Hubo héroes católicos extraordinarios durante la guerra. Pero la institución, el Vaticano como entidad política, falló. Y esa falla comenzó con una carta en 1933, una carta donde Hitler le prometió al Vaticano protección contra el comunismo, y el Vaticano, desesperado y aterrorizado, decidió creerle. Esa decisión cambió la historia, no porque causara el Holocausto. Hitler habría cometido el Holocausto con o sin el apoyo del Vaticano, pero porque legitimó el régimen nazi en sus primeros días cruciales, porque neutralizó a la única institución moral con suficiente autoridad para haber hecho una diferencia, y porque estableció un patrón de silencio que continuaría durante 12 años de horror. La carta de Hitler al Vaticano es un documento sobre manipulación, sobre cómo un monstruo puede disfrazarse de salvador usando las palabras correctas, sobre cómo las instituciones pueden ser seducidas cuando están desesperadas, pero también es un documento sobre las consecuencias del silencio, sobre lo que sucede cuando aquellos con autoridad moral eligen la estrategia sobre la verdad. Hoy, 90 años después, podemos leer esa carta. Podemos ver exactamente cómo Hitler manipuló al Vaticano. Podemos trazar la línea directa desde esa carta hasta el silencio durante el Holocausto. Y la lección es simple pero terrible. Cuando el mal absoluto camina por la tierra, el silencio no es neutralidad, es complicidad. El Vaticano guardó silencio, y millones pagaron el precio. Esta es la verdad que estuvo oculta durante 90 años. Esta es la carta que el Vaticano nunca quiso que leyeras. Y ahora que la conoces, tú decides. ¿Fue Pío XII un héroe silencioso? ¿O fue un diplomático que puso la supervivencia institucional por encima de millones de vidas inocentes? Los documentos están abiertos. La historia está escrita. Y la verdad, como siempre, es incómoda. Si esta historia te impactó, déjame un comentario. ¿Crees que el Vaticano hizo lo correcto al guardar silencio? ¿O debería haber condenado a Hitler públicamente sin importar las consecuencias? Suscríbete a Archivos Prohibidos del Vaticano. Cada semana abrimos un documento que la Iglesia ocultó durante siglos. Historias que necesitan ser contadas, verdades que merecen ser conocidas. Comparte este video, porque la historia que no se cuenta es la historia que se repite. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Los archivos secretos fueron abiertos. Ahora sabemos. Nos vemos en el próximo archivo prohibido.